Bueno, este es el nuevo FIC, todos los derechos a sus respectivos creadores. El cometa, pero ¿qué pasaría si existiera más vida, si hubieran seres que hacen que el ser humano se vuelva prácticamente inútil? Podemos observar una nave alienígena, esta sobrevolaba un sistema solar. Pero la irregularidad aquí, es que estaba siendo atacada por otra nave, la del conquistador de planetas, Vilgax. La nave alienígena comenzó a devolver los disparos y contraatacar al conquistador. Señor. La nave plomera está oponiendo resistencia. Destruyan la nave si es necesario. Obtendré el Omnitrix cueste lo que cueste. Exclama el conquistador. La ardua batalla se daba entre ambos, en donde ninguna nave daba su pie a torcer. Sin embargo, luego de una intensa lucha de supervivencia por parte de la nave plomera, entre disparos y explosiones, ambas naves fueron gravemente dañadas. Uno de los daños fue en la cabina del conquistador, este recibió el daño de la explosión de lleno, llevándose consigo un gran daño mortal. Por otro lado, la pasajera de la nave plomera se encontraba asegurando el dispositivo que se le fue encomendado. Mientras lo mantenía seguro en la ojiva en donde se iba a transportar, el robot enviado anteriormente se infiltró en la cápsula mientras que esta fue lanzada. Se adhirió al dispositivo y comenzó a formatear el objeto y a tratar de extraer el sistema del mismo para su dueño. El dispositivo no activó su modo de defensa para alejar al objeto, debido a que el dueño del robot también sabía cómo funcionaba el dispositivo. Sabiendo cómo funcionaba, solo necesitaba el ADN, suficiente muestra necesaria para comenzar a replicar el objeto, teniendo como referencia sus circuitos y fórmulas genéticas. Además del funcionamiento del transmutador que era capaz de hacer que un individuo mutara para ser otra especie completamente distinta. Durante el infiltramiento a la atmósfera del planeta, la turbulencia causada por el trayecto logró que el sistema de la ojiva se separara para dar paso al contenedor. El ciborg estaba listo para partir hacia la nave de su dueño. En cuanto salió de la esfera que contenía al dispositivo, comenzó a generar una réplica en su interior con los datos que obtuvo luego de la demostración del objetivo. Además de lograr infiltrarse al contenedor genético microscópico de muestras de las especies dentro del objeto y lograr sacar muestras mínimas para poder replicarlas. Mientras que la nave estaba envuelta en llamas, dirigiéndose a la superficie terrestre, logrando que el cyborg fuera lanzado lejos del lugar de impacto, cuando aterrizó, este dirigió toda su energía a terminar el dispositivo a costa de su propia composición. ¿Alguien podría decirme cuál es el resultado de la pregunta 36? Preguntó el profesor. Nos encontramos en una secundaria, específicamente en un salón de 5 de secundaria, los estudiantes están en plena clase de geometría y griega. Bueno, ya escucharon al profe. La tangente de tita es igual a 32, que sería igual a 9. Profesor, responde un pelinegro ojibubi con expresión aburrida. Debido a su educación en el hogar, esto se lo habían enseñado hace 2 años atrás. Lamentablemente, aunque estaba en una de las secundarias más prestigiosas del país, la educación, si bien era de muy buena calidad, en el área de matemática, pues él ya sabía las formas de operar correctamente. El profesor se volteó para seguir con su clase. J se recostó en su pupitre y miró por la ventana. Entonces sonó el timbre que anunciaba la salida de la escuela. Bien. Quiero que todos hagan las preguntas, de la 37 a la 45. Pueden irse, anunció el profesor. Los alumnos comenzaron a guardar sus cosas en sus mochilas, pero nos centraremos en cierto chico, Puff J. Comencé mi trayecto por las avenidas, cruzando rápidamente por las carreteras para no ser atropellado ya que el semáforo estaba siendo arreglado. Mientras pasaba por una tienda de electrónica, me atrajo la atención un pequeño robot que estaba entre la basura. No me diría más que mi puño cerrado, aparte, tenía patas como una araña y encima de él tenía una especie de cápsula. ¿Y tú qué eres? Murmuró. Traté de agarrarlo pero este se movió velozmente. Evadió mi agarre y salió corriendo por la calle. ¡Ey! Corrí tras él, salté por la valla de seguridad que separaba el límite con el bosque y comencé a ir tras él nuevamente. Le agradezco a mis padres por las clases extracurriculares que me daban. Sí, son algo estrictos cuando se lo proponen, porque si fueran normales, ejemplo, este año, fue robótica, el año pasado fue lo que se conoce como biología y algo de química. Todo eso para que estuviera preparado para la universidad. Ya que ellos querían que fuera a Harvard y siendo sincero, también es mi sueño.
Me encontraba persiguiendo al robot hasta que este bajó por un cráter algo grande. Vaya, así que supongo que de aquí saliste, murmuró yo mientras bajaba el cráter. Lo observé con atención y vi cómo el robot usaba las partes que había sacado de la basura, circuitos y cables, para poder ensamblar y lograr crear una especie de dial que tenía en la parte superior objetivo. Aunque me digné a probar algunas formas, y déjenme decirles que son increíbles. Pero aún sabiendo lo que hacía, necesitaba tiempo para poder descubrirlo más a fondo. Ahora estoy en mis clases de robótica. Generalmente me enfoco en estas cosas, pero ahora estaba un poco más perdido por saber qué podía hacer para tener tiempo para este reloj. Si solo pudiera salir antes, ya sé. Estábamos creando una especie de máquina capaz de levantar cosas pesadas, se me ocurrió usar al pequeñín para eso. Bien. Como el profesor está ocupado en otros asuntos, y mis compañeros están envueltos en sus proyectos, murmuró para mí mientras buscaba la silueta de la criatura. Gracias a que entre set y set de creación habían cortinas. Podría transformarme sin problemas. Presioné el dial y sentí el pequeño estirón que sentía siempre al transformarme. Me encogí y ahora no era más grande que un puño. Lo bueno de esta forma, es su gran capacidad cerebral y su forma de pensamiento y desarrollo cognitivo ahí. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intenté quitarla o subir otra. Bien, ahora puedo apreciar que a esta máquina le faltan varios componentes para lograr ser un levantador de peso ideal, lo justo sería, razono mientras miro hacia las partes de donde creábamos los robots. Fui saltando y corriendo para no ser visto. Me metí en la caja y comencé a ensamblar las partes que necesitaba, saqué las que había podido crear sin usar herramientas y las llevé a mi mesa. Bien. Con esto en mi poder, debería esto caber por aquí, y esto acá, y mediante los circuitos cruzados y la distribución correcta de impulsos eléctricos, podría este pequeñín cargar 5 veces su peso sin usar mucha energía eléctrica, aunque el diseño es algo simple y muy apresurado debido al límite de tiempo de 10 minutos que tengo en las formas, luego el reloj se enfriará por 5 minutos y podré volverlo a usar, digo mientras veía mi creación. Retoqué el robot y cuando la alerta de tiempo comenzó a sonar, me bajé de la mesa y volví a mi forma original. Listo. Llamé al profesor. Él vino y al ver mi robot, levantó una ceja por su forma. ¿Cómo funciona? Me pregunta desconfiado. Levante el control remoto que había desarrollado junto al robot y le ordené que levantara la silla en donde teníamos que sentarnos. El profesor estaba sorprendido por la potencia del robot y el corto periodo de tiempo en el que fue armado. Además, otra demostración que hice fue ponerlo a trepar paredes, gracias a sus patas de araña con ventosas que luego de añadirles succión, podían agarrarse incluso del techo. El robot levantó la silla hasta la altura del foco. Inversión con intención. Los avistamientos de aquellas criaturas está siendo más frecuente al noroeste del país, en otras noticias. Se encontraron nuevos delincuentes en callejones con varios huesos rotos y hemorragias internas gracias a los golpes. Todos ellos integrantes de la conocida banda Los Enviados del Averno. Los oficiales no quitan la creencia que esto es una disputa entre bandas por el control de la zona. En otra noti, apagué la televisión y subí a mi habitación para verificar y seguir con mi proyecto especial. Oprimí el dial y me transformé en una masa con líneas rojizas. Veamos qué podemos hacer con una docena de teléfonos de media y alta gama, me digo mientras me lanzaba a los teléfonos ahí. Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra. Veamos qué podemos hacer con una docena de teléfonos de media y alta gama, me digo mientras me lanzaba a los teléfonos. Estos comenzaron a juntarse entre sí para luego ensamblarse hasta que crearon unas especies de circuitos y núcleos pequeños. Con eso debería bastarme, sigo mientras me destransformaba. Tomé los circuitos y los llevé a mi mesa de trabajo. Han pasado cerca de 2 semanas desde que encontré al robot, y han pasado 6 días desde que comencé a cazar a los delincuentes, más que nada para poder recolectar los teléfonos y sacar sus partes sin tener que gastar el dinero de mis padres. Aunque tengan una cadena de empresas exitosa y varios negocios internacionales, no me gusta tener que extender la mano para pedir dinero. Ahora que entramos en verano y yo ya terminé mi secundaria y mi estudio secundario de robótica.
Pasé tiempo en la biblioteca, mi suposición fue correcta, el velocista fue capaz de leer todos los libros de la biblioteca en 3 días, tuve que leerlos cerca de 3 veces cada uno para que la información no se escapara en mi forma normal. Luego de ello, solo practico con las formas durante las tardes. Esto es lo que sé. 1. La de fuego es un ser hecho a base de rocas volcánicas y magma, biológico. No lo sé. Es una forma de vida creada para sobrevivir en temperaturas extremadamente altas, diría que podría sobrevivir a estar en la boca de un volcán activo y salir ileso. A partir de esto, también descubrí que por la piroquinesis, el control del fuego activo, de su cuerpo puede generar llamas y calor constante, incluso si se le lanza agua. Como verifiqué en su momento, es un ser completamente vivo a pesar de estar literalmente en llamas. 3. La forma del velocista, como su nombre lo indica. Es la más veloz de las 10 formas. Sus extremidades inferiores que terminan en esferas que actúan como ruedas son muy eficientes para el desplazamiento de terreno, supongo que debido a su velocidad, también podría retar al agua y desplazarse sobre ella por el tiempo de reacción. Su cuerpo aerodinámico sirve para romper la resistencia al viento y no ser frenado por el mismo, además de tener una especie de casco para evitar el paso del viento al rostro. 4. El ser grisáceo más pequeño es la total representación de un genio, gracias a su pequeño tamaño, no solo las habilidades cognitivas van al cerebro por no tener que controlar un cuerpo grande, también le permite movilizarse con agilidad y poder crear inventos desde su punto más pequeño. Su capacidad de razonamiento y entendimiento hace que los humanos se vuelvan prácticamente idiotas ante él. Aunque su desventaja es ser muy pequeño, con una buena maniobrabilidad de sus capacidades, puede ser muy superior a los rivales. 5. La forma a base de algún tipo de mineral parecido al carbono pero más fuerte que el diamante, le da la capacidad de crear cristales que son altamente sensibles al sonido, como cualquier otro cristal. Aunque su estructura física se asemeja demasiado a lo que sería diamante pero sin llegar a serlo, lo sé porque creé un pedazo de ese material y lo puse bajo un microscopio, di con la conclusión de que su composición química se aleja mucho de la de un cristal o la del diamante, uno de los materiales más fuertes del planeta Tierra. 7. Encontré entre el reloj, una forma cuadrúpeda, es ciega, sin la capacidad de percibir cosas de forma visual, pero esto se compensa con su agilidad, fuerza y sentidos auditivos y olfativas, que dejan en ridículo al mejor perro policial. Gracias a esto, puede sentir su entorno mejor que los humanos, aún con su falta de vista. También es muy útil a la hora de desplazamiento por su movilidad cuadrúpeda potenciada por su fuerza y tamaño. 8. La masa tecnológica que encontré es una de las más fascinantes. Tras poner mi brazo bajo un microscopio y mirarlo con el mismo, me encontré con millones de micropartículas tecnológicas cuya única función es, además de conformar al ser vivo y otorgarle las funciones parecidas a las de un organismo viviente, también pueden mejorar los dispositivos tecnológicos, desde celulares hasta los televisores de caja que nadie usa en estos tiempos, vehículos, máquinas y demás. Todos estos son infestados con la masa tecnológica para luego ser mejorados, antes temporalmente, por los microbots que viven en su interior. Tengo entendido que tiene, obviamente, un límite en cuanto a su expansión total. Pero logré exitosamente que no se desensamblaran las mejoras que se realizaban con ellos. Si solo pudiera mejorar el reloj con la misma masa, podría hacer que tuviera más funciones, pero he caído en la conclusión, que usarlo para el mejoramiento del reloj lo dejaría en la inutilidad por estar dentro del reloj. 9. También encontré a una especie de sirena dentro del reloj. Pero se aleja mucho del concepto que conocemos. Es una forma viva que contiene las capacidades de un anfibio, eso quiere decir que puede adaptarse tanto a la supervivencia submarina, como a la terrestre. Sus mandíbulas parecidas a los peces linternas son suficientemente fuertes para destruir metal y además de tener el característico faro bioluminoso en la frente, tiene garras, aletas y una cola que se enrolla en las partes inferiores cuando se necesita para el desplazamiento acuático. 10. El último ser vivo que encontré en el dispositivo, fue con el que salgo a volar de vez en cuando, una fusión de diversas especies de insectos aquí en la Tierra. Alas de avispa, patas de escorpión, cola con pico martillo y 2 pares de ojos de caracol, de donde sale una especie de baba orgánica pegajosa. Cuenta con un exoesqueleto propio de los invertebrados y colmillos como la mayoría de los insectos. Es medianamente flexible y a la vez duro.
Cuenta con un par de manos de 3 garras. La singularidad de estas formas, es que cuentan con el dial del reloj en alguna parte de sus cuerpos, así que asumo que el dial es el contenedor principal del ADN de las formas para poder transmutar al portador a la forma deseada, y contiene el ADN del portador para poder devolverlo a su forma original una vez terminada la transformación. Así que, se podría decir que la correa o el resto de la estructura del reloj es en sí, una especie de adaptador para que sea más fácil su portación, además de tener parte de la estructura de activación y soporte, por lo que, si mejoro la estructura del reloj, podría mejorar su funcionamiento, aunque teniendo en cuenta el tamaño del dial, y que las muestras de ADN no son visibles, llegué a la conclusión de que estas no son las únicas formas que existen dentro del reloj. También teniendo en cuenta que el robot que vi, no se encuentra en ninguna plataforma de reconocimiento tecnológico de la era, que es de origen extraterrestre. Es lo único que explica. 1. La avanzada tecnología que presenta el reloj en cuanto a funcionamiento y sus características. El simple hecho de transmutar a un individuo en otra especie es algo que aquí en la Tierra no se logra ni se logrará dentro de 1000 años. 2. Las formas de vida. Si bien es cierto que guardan relación con algunos aspectos de la Tierra, el simple hecho de tener características fuera de la razón humana son hechos suficientes para deducir que son especies alienígenas. Y dado que el espacio exterior es casi infinito, los planetas de donde provienen estos alienígenas también deben ser unos cuantos de las miles de formas de vida. Entonces mi conclusión es sencilla, invertir mi tiempo y esfuerzo en lograr que el dispositivo alienígena que tengo en la muñeca, logre su máximo esplendor. Bien, primero te reduciremos de tamaño porque pareces una especie de muñequera gigante. Murmuro mientras ajusto los circuitos que creé y los ensamblaba en una especie de carcasa de reloj que tenía por ahí. No saber perfectamente cómo funciona el reloj desde adentro me dificulta a poder mejorarlo. Primero tendré que crear algo como un proyector con rayos X. Eso con el objetivo de ver su funcionamiento interno y poder saber qué hacer desde el inicio. Me digo mientras terminaba de poner los chips en el reloj de muñeca. Solo era un prototipo de traslado del dial. Los chips que hice tenían como objetivo el poder soportar momentáneamente el sistema del dial. Pero no podía darles funciones específicas. Debo de recaudar más información, pero ¿cómo lo hago? Soy el único que tiene esta cosa, a menos que, me digo mientras recordaba el video del tipo de cristal. Si lograba encontrarlo, podría conseguir respuestas sobre el reloj, y también saber cómo mejorarlo. Ahora solo tenía que convencer a mis padres de poder irme por el país con algo de su dinero. No me preocupo porque solo será un poco, yo planeo crear cosas y luego venderlas para subsistir. Imagina las posibilidades de creación solo con el chiquitín y con la tecnomasa, pero eso será en su momento.